Buenas, este va a ser el primero de una serie de videos en los cuales voy a estar explicando los conceptos fundamentales de Swift, algo que no expliqué en los videos anteriores y que sería bueno empezar a sentar las bases. Esto que están viendo acá es algo que se llama Swift Playground. Cuando abren Xcode, entre las opciones que les da, que lo mostré en el primer video, estaba crear un proyecto nuevo o había otro que decía Get Started with Playgrounds. Básicamente es un lugar en el que se puede programar, se puede escribir código suelto, es ejecutado de arriba hacia abajo, tiene un montón de funcionalidades, ya lo vamos a ir viendo con el tiempo, pero es un buen lugar para poder escribir código y ver automáticamente qué es lo que pasa cuando uno lo escribe. Es un buen lugar de práctica y un buen lugar para ver, por ejemplo, si un algoritmo, una estructura de datos o algo que estamos armando está bien o no. Swift. Como ya vimos en los demás videos, Swift es un lenguaje nuevo, lo introdujo Apple hace unos 4 años, si no recuerdo mal. Vino a solucionar varios de los problemas que tenía Objective-C, que era extremadamente tedioso para escribir, tenía muchas palabras de más, las frases eran largas, las funciones eran largas. Swift viene a achicar todo eso y permitirnos escribir mucho más rápido y aumentar nuestra productividad como developers. Lo primero que voy a contar de Swift son los tipos fundamentales que tiene Swift. Eh, Sabrán si estudiaron algo de programación o algo de introducción a la computación. Hay varios tipos fundamentales que siempre utilizamos y quería mostrarles cómo Swift los maneja. El primero de ellos es un int. Vamos a usar los ints, vamos a escribir una variable. Ya vimos que variables se empiezan con la palabra var. Vamos a decirle int. ¿Qué es un int? Cualquier número entero va a ser representado internamente en Swift como un int. Si acá le damos play, van a ver que automáticamente nos aparece acá sobre la derecha el resultado de esa línea que hicimos. Un int, otra vez, un número entero, sin coma. ¿Qué tamaño va a tener? Va a depender de la plataforma. Eh, Al usar int, si nosotros hacemos option sobre este número, van a ver que acá nos aparece el tipo que le está dando Swift a este dato. Int es una manera de englobar en realidad muchos tipos de ints. Eh, los teléfonos que tienen, por ejemplo, microprocesadores de 32 bits van a usar ints de 32 bits. Los teléfonos más modernos van a usar ints de 64 bits. Para que se queden tranquilos, a partir de iOS 12 se deprecaron todos los teléfonos con procesadores de 32 bits, que serían del iPhone 5 para abajo. O sea que si, si están apuntando a iOS 12 en adelante, no deberían preocuparse y pueden asumir con tranquilidad que todos los teléfonos van a usar ints de 64 bits. Si tienen alguna duda de qué tamaño permite usar cada int o si van a trabajar con gran cantidad de números y de repente el tamaño sí importa en cómo va a ser guardada memoria. Una manera muy fácil que pueden hacer es, por ejemplo, forzar a usar un tipo de int. Entonces, por ejemplo, podemos tener int 16. Si hacemos int 16.max, nos da el número máximo que nos permite ese tipo de dato. Es una buena manera de no tener que acordarnos cuáles son los máximos y los mínimos. Vamos a copiar para probar los mínimos también. Así podemos siempre saber de qué valores estamos hablando. Entonces, int 16 va a ir de menos 32.668 a más 32.767. Otra vez, si no especifican, como en este primer caso, va a usar int. En esta Mac, int es un int de 64 bits. Las Macs están trabajando con microprocesadores de 64 bits. En un teléfono, otra vez, puede ser que quieran alguno distinto. Así que pueden probar acá en Playgrounds todos los diferentes tipos de tamaños y ver qué les va dando. Así saben int 32, por ejemplo, punto max. Así pueden saber de qué tamaño corresponde cada uno. En 32.min. Miren esto. Error en misma variable. Bueno, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué pasa si queremos usar números con coma?
por ejemplo, pi o cualquier número con coma. Hay básicamente dos maneras. El primero es de tipo float y el segundo es de tipo double. Capaz los escucharon nombrar en otros lenguajes de programación. ¿Cuál sería la diferencia? Los dos son bastante similares. La diferencia principal es que los floats son de 32 bits y los doubles son de 64 bits. Cuando uno crea un número con coma, por ejemplo, por default, iOS y Swift en general lo va a castear como tipo double. Si hacemos option, vamos a ver que es tipo double. Si quieren especificar que quieren usar un float, deben escribir float. Ahí vamos a saber que es float. ¿Para qué sirve y cómo usaría uno floats versus doubles? Supónganse que quieren guardar una lista con, no sé, pesos o alturas de personas. Saben que ese tipo de datos va a estar acotado, es un tipo de dato con coma, pero no va a tener infinitos decimales, ni puede llegar a números extremadamente altos. En ese caso, pongamos que quieren no sé, una base de datos con cientos de miles de pesos de personas. La diferencia entre usar floats o double pueden ser varios megas y se pueden empezar a acumular rápidamente. En ese caso, podríamos usar un float. Caso contrario, por default, usa doubles. Una manera que encontré que es fácil para visualizar es, nosotros dijimos, por ejemplo, que este es un int32, el más grande. Si nosotros, por ejemplo, decimos esto y le agregamos algún decimal más, significa que con los 32 bits como máximo nos da este dato. Acá ya tenemos un poco más y le damos enter. Van a ver que ya pierde precisión y no guarda todos los decimales. Acá podemos ver que lo, lo achicó, lo casteó a 2,14 por 10 a la 9. Así que estos datos, por ejemplo, que están después de la coma, ya no los tendríamos. Si esto fuera un double, van a ver que Swift lo guarda con toda la precisión y que no perdemos ningún dato. Es importante tener estas cosas en mente porque puede pasar que ejecute una aplicación o en un teléfono viejo, en una versión anterior de Swift, en una versión anterior de iOS, y se encuentren con bugs y no sepan de dónde vienen. Bueno, tengan en cuenta que hay varios tipos de ints, varios tipos de doubles o floats, y que pueden llegar a tener problemas por ese lado. El cuarto dato que permite almacenar Swift son los bools o booleanos. Vamos a probar un bool. Es algo tan simple como true. Bool es almacenado como un bit, positivo o negativo. Se usa para todo. Lo vamos a usar como condiciones en funciones como ifs, en funciones como while, etc. No tiene mucha más magia que eso. True or false. En el pasado, si en Objective-C, por ejemplo, si tenían un dato y querían chequear si ese dato era válido o no era null, podían chequear if dato y eso les devolvía un bool. Eso no funciona más ahora. Tienen que castearlo a conciencia a bool o decir if igual a diferente de nil o igual a nil para llegar al bool. Es algo para tener en cuenta. Lo mismo con los números. Antes, si poníamos while 1 o if 1, contaba como bool. Ahora no, ahora tenemos que usar true or false. Así que detalles que es bueno tener en cuenta. El último dato básico que tiene Swift son los strings. Strings sería cualquier tipo de texto, como lo podríamos llamar. Se almacenan con esta doble comilla, texto en ASCII y nada más. Ya en Swift 4 se agregaron unas cosas que los relacionan más con las colecciones, que es lo que vamos a ver en el próximo video. También se puede escribir, se pueden agregar, por ejemplo, emojis en el medio, se pueden agregar un montón de cosas. Vamos a ver. Bueno, todas las strings que tengan en su proyecto van a estar basadas en este tipo, en esta clase que vamos a tener acá. Algo importante para recordar es que todos estos tipos son de tipo value type. Ya vamos a ver más adelante, pero significa que cuando uno crea el objeto no se pasan como punteros, se copian cada vez que se pasan a un lado. Así que si ustedes, por ejemplo, tienen una función que recibe un string y ustedes pretenden modificar el string, sepan que en el momento que la función es llamada se crea una copia de string, por lo cual si la modifican no van a tener esos cambios a la vuelta. Esto es diferente de Objective-C, donde los strings o NSStrings eran de tipo de referencia.
y se manejaban con punteros, así que uno podía seguir modificando el mismo y tener los resultados. Son pequeñas cosas, ya vamos a ir viendo. En el próximo video vamos a estar viendo los diferentes tipos fundamentales que tiene Swift. Este lo quería concentrar en los tipos básicos fundamentalmente numéricos y booleanos, strings, que son los básicos. Nos vemos en el próximo. Eh, Denle me gusta. Cualquier consulta dejen en los comentarios. Suscríbanse y compartan. Saludos.